A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitada de esta noche es ingeniera ambiental, guayaquileña, de 37 años de edad, fundadora y directora de Ecoverde, profesora y activista, defensora del medio ambiente, que ingresó a la arena política como candidata a la vicepresidencia de la República junto a Fernando Villavicencio. Ahora, con el auspicio de Sociedad Patriótica, se presenta como candidata a la presidencia de la República, completando su papeleta con Galo Moncayo. Candidata, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Patricia. ¿Qué es lo que impulsó a una activista defensora de la naturaleza a pasar a una arena compleja, contaminada y difícil? Muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches, Patricia. Un gusto estar aquí. Y un poco más que el tema de la protección a la naturaleza como tal, el nombre completo de mi carrera, por así decirlo, es Ingeniera en Gestión Tecnológica del Medio Ambiente, con una profunda visión sobre la sostenibilidad financiera y económica. Y ha sido un largo camino, definitivamente debo decirlo, el transformar el concepto de sostenibilidad en esta creencia que eran pajaritos, árboles, 100% naturaleza, transformarlo en este criterio de un Ecuador sostenible. ¿Cómo no? Y veo Tiene que ver con el gusto, desarrollo integral. Claro, financiero sosteniblemente. Muchos de los elefantes blancos que nos dejó un pseudosocialismo del siglo XXI, lo que les faltó fue sustento financiero en el tiempo para poder subsistir, existir, sobrevivir, por decirlo así. ¿Cómo no? Andrea González Nader participó con Fernando Villavicencio. ¿Qué le dejó esa participación en la arena política? ¿Dónde estuvo Andrea cuando se da el magnicidio que cobra la vida de Fernando? Yo empecé mi primer andar en la política, realmente que es mi activismo. No me considero activista ambiental, sino más bien activista política. Es una forma de hacer una política positiva. Así es, y creo que tiene mucha acogida en la juventud, que ya no se manejan estos criterios de izquierda y derecha, sino más bien de lo sostenible en el tiempo para todos. La primera campaña en realidad habla de un Guayas sostenible. Yo me lanzo para viceprefecta del Guayas. Esa fue mi primera campaña. La segunda lo acompaño a Fernando Villavicencio para su campaña de asambleísta nacional. ¿Cómo fue esa experiencia en lo humano, en lo político, en la visión de país? Maravilloso. A nosotros nos presentó una amiga muy cercana de mi familia que quiero mucho, Marta Roldós, en esta lucha en la que ellos estaban por exponer la verdad. Y un saludo a los periodistas. Hace poco fue el Día del Periodismo y realmente son de los más valientes de este país. Marta Roldós presenta entonces a la persona de Fernando Villavicencio, Andrea González Nader. Así es. Y ahí se da un clic. Totalmente. El plan original era que yo sea la suplente de Fernando en la asamblea, pero después de una llamada que debió haber sido de 5 minutos y se extendió a 40, Fernando decidió que yo fuera segunda en la papeleta. Fernando logra entrar a la asamblea, yo no, por votación, y conversamos para que haya una principalización en temas sobre todo de sostenibilidad, de medio ambiente. Sin embargo, preferí quedarme afuera porque lamentablemente esa era una tarea de impresentables lo que era esa asamblea. Peor que la de ahorita o mejor, no lo sé. ¿Dónde estuvo Andrea González Nader cuando recibe la infausta noticia? Nosotros teníamos una agenda que cumplir. Yo, la verdad, era el mejor día de la campaña hasta ese momento. Tuve la oportunidad de reunirme con los embajadores de la Unión Europea y la ONU. Presentarles este proyecto de Ecuador Sostenible. Fernando hablaba un poco menos inglés que yo y me mandaba mucho a estas reuniones que eran casi todas en formato de inglés.
En mi agenda no estaba la ida al Anderson, sin embargo recibí varias llamadas para ir de última hora a participar de este evento, que ya de por sí era demasiado cansado. Fernando y yo teníamos prácticamente 2 horas de sueño en 5 días. Ese Fernando que ustedes ven salir de ahí es un Fernando cansado. ¿Cómo no? Es durísimo Exhausto. hacer una campaña con poco presupuesto. Porque ¿Y dónde realmente, estaba Andrea? aquí en Quito, cuando Ya. yo recibí la noticia. Una cosa tremenda. Se nos hizo trizas el mundo. Se nos hizo trizas el mundo, un proyecto político a En punto términos de de ser lo que escuchado. la gente podría entender como algo lógico, Andrea González Nader quizá habría participado esta ocasión de la mano de Construye. ¿Qué es lo que hace que eso no ocurra? Creo que el país se ha dado cuenta cuáles son realmente los objetivos de Construye. Ha quedado claro después de que han votado junto con el correísmo y con el PSC que definitivamente un Ecuador sostenible, libre, empoderar a personas jóvenes y mujeres no es realmente lo que se prometió. El Y Ecuador nunca este sabré momento- por qué Fernando escogió entre PSP y Construye, porque a él le costó un montón salir a decir, ahora estoy como Ana Paula Rojas. Andrea González Nader es creyente, es católica, no profesa Soy una religión. persona profundamente espiritual, no profeso ninguna religión en específico, tomo lo mejor de todas y practico meditación hace algunos años. ¿Es madre de familia? Soy mamá de 2 maravillosos hijos, de un adolescente y uno menor de 6 años. Vamos a la parte fundamental. ¿Cuáles son los ejes que presenta Andrea González Nader con el patrocinio de Sociedad Patriótica Listas 3 para decirle al Ecuador que tiene la capacidad de sacarle de esta policrisis que le afecta en la parte de seguridad integral, en la parte que tiene que ver con una economía muy devastada y en lo que hace relación a algo que es fundamental, que es retomar la credibilidad en el liderazgo, en un liderazgo auténtico, sincero y honesto? ¿Cuáles son los ejes vertebrales de su propuesta programática? Nosotros creemos que la crisis política es la gran madre de todas las otras crisis. La crisis económica, de salud, de educación, la crisis de seguridad son hijos de la crisis política. Yo tengo una opinión muy fuerte y respeto a aquellos que no piden lo mismo que yo. Nosotros creemos que durante el pseudosocialismo del siglo XXI se pactó con las FARC el uso del mar territorial del Ecuador para sacar toda la cocaína por nuestro mar territorial. Esa es una acusación gravísima. Pero es mi opinión. Y realmente creo que 16 años después se les salió de las manos. Porque este pseudopacto, que en algo de común debe haber tenido con la ideología de la FARC por su socialismo, ¿qué tiene que ver? O me van a decir que los albaneses también son socialistas. Porque hoy en nuestro mar territorial no solamente está la FARC o los grupos paramilitares colombianos, sino que 16 años después está la mafia albanesa, asiática, mexicana y peruana. Lo que nos dice la candidata Andrea González Nader, algo muy grave, tiene que ver con las sospechas que tiene la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Así es. Cuando advierte que se abrieron las puertas de par en par para precisamente la operación de las narcomafias y para hacer del Ecuador y de todo su perfil costanero la posibilidad de franquear la exportación en grande de cocaína, fundamentalmente. Por supuesto. Entonces, frente a ese problema, ¿cuál es la solución? Nosotros hemos propuesto la total recuperación del perfil costero. ¿Cómo? Porque tú tienes que entender que se desarmó a la marina de este país sistemáticamente. Se los dejó sin capitanías, sin puertos, sin escáneres, sin lanchas rápidas, sin el control y la protección que tenía nuestro cholo pescador, que hoy acribillan en alta mar para robarse los motores para ir a hacer minería ilegal cerro arriba. A partir del control del perfil costanero de puertos, de aeropuertos seguramente, pero más en la parte del perfil costanero, ¿se puede buscar una solución a partir de esa propuesta? Totalmente, porque sé que no soy yo la que debe preguntar, Patricio, y perdóname, pero te pregunto yo, ¿por qué teniendo menos perfil costero que Perú y Colombia, que son los productores de cocaína, la mayor cantidad de cocaína de Latinoamérica sale por nuestra costa? Conteste la candidata. Porque hemos pactado con la mafia un proyecto político que ha demostrado ser rotundamente nefasto para Latinoamérica. No solamente eso, Andrea, también a través de la reforma política en Montecristi se abrió todo un camino que lamentablemente ahora el Ecuador cosecha. Así es. ¿Qué hacer a partir entonces de ese control del perfil costanero en materia de reactivación económica, de una reactivación social, de reactivación del empleo y trabajo, de la posibilidad de tener un país que es un país maravilloso que lo estamos perdiendo? Y tocaste el pescado del encebollado, como le digo yo, Patricio, porque todo se basa en esta constitución garantista.
esta constitución garantista y con alma chavista, que ojo, un abrazo a los venezolanos, son unos valientes por resistir esta dictadura que han vivido todos estos años. Pero el Ecuador ellos no no están en va. dolarización. El Ecuador no Ecuador va a soportar el regreso de ese exactamente, chavismo y de ese madurismo. Mira, Ecuador no puede sostener esta constitución con alma chavista porque no conserva o no considera el crecimiento económico y la cárcel como parte de un eje esencial de un país gobernable. ¿Esto determina que Andrea González Nader plantea una reforma constitucional? No. Andrea González Nader propone una nueva constitución a través de un consejo de expertos. ¿Ya? Porque si lo hacemos a través de una asamblea constituyente, tendremos exactamente el mismo resultado que tenemos hoy. ¿Y cómo es un desarrollo así, ejecutivo, breve, de esa propuesta? Esa propuesta ya tiene su antecedente en el 76, en el retorno de la democracia, cuando se llama a la mesa personajes tan inspiradores como Osvaldo Hurtado o Jaime Roldós, que redactan una constitución. Ramiro Borja y otros. Así es, y donde realmente se abre el espacio para izquierdas y derechas, no corruptos y más corruptos. Y la academia, Patricio, la academia se la persiguió durante 10 años en este país. Yo tengo un tema. Ahora puede entrar de nuevo a participar. Yo tengo un tema que me parece que es el más importante para que un candidato a la presidencia exprese su punto de vista. La crisis que afecta al Ecuador debería sacudir a la sociedad en su conjunto, a la élite y a todos, a la clase quizá mal llamada política o bien llamada, yo le llamo clase electoral este momento, para buscar la construcción de un gran acuerdo nacional sobre bases de seguridad integral, trabajo y desarrollo sustentable. ¿Andrea González Nader estaría en esa línea? Hay ciertos personajes en esa papeleta con los que se puede sentar a discutir, ¿Quiénes? por supuesto, 2 o 3, me voy a reservar los nombres. El resto de esa papeleta es impresentable. Y ¿Por qué? No gracias, que se ha hecho un poco viral por el políticamente correcto de hace algunos días, habla de eso, de tener la valentía de decir no gracias, cuando te invitan a participar en un proyecto que no es para sacar adelante este país. Entonces necesitas comprender que no se puede pactar ni se puede llegar a acuerdos con la mafia política, porque de lo contrario, por más que tú le quites el financiamiento a los GDOs a través del control costero y recuperar Ponce Enríquez, seguirán teniendo sus grupos delincuenciales organizados políticos. Yo entiendo perfectamente lo que plantea la candidata Andrea González Nader. Yo recuerdo, los abuelos decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, la idea es juntar a lo mejor que hay en el Ecuador para buscar una propuesta de acción gubernativa positiva. Así ¿Con es. quiénes gobernaría Andrea González? Con izquierdas y derechas que se puedan sentar en la mesa acuerdos. ¿Por qué? Porque nuestra propuesta económica es clasificada como de derecha. Nosotros hablamos de una reducción de la burocracia del Estado a través de la tecnología. No vamos a tocar doctores, militares, policías ni profesores en un Estado que necesita reparación de tejido social. Es una locura. Pero la burocracia que tiene que pasar una persona para vender una taza de café y darle hasta para las colas al que le va a dar el permiso, no puede seguir engordando porque el emprendedor tiene vacuna para arriba, le digo yo, y vacuna para abajo. Esa reducción de la burocracia. ¿Cómo romper esa cadena de vacuna que es otra gran, es parte del drama ecuatoriano y que tiene que ver con la corrupción? Heredada Si el ecuatoriano gobierno tras gobierno. mira a un político, pues ya lo pone en una lista de sospechosos. Totalmente. ¿Por qué? Porque ha tenido pésimas ya resultados de lo que él ha hecho en momento en confiar, en que confíe en las urnas por A, B o C. Así es. ¿Cuál es la diferencia de Andrea González? No, y me sumo a la aberración que son estas elecciones, la cantidad de prófugos de la justicia que han esperado prescribir para de una ponerse de candidatos a la asamblea. Y hablo de Patiño. Hablo de un serrano que casi fue candidato presidencial en el Centro Democrático. Yo creo que el país tiene que agradecerle a este señor, porque dijo que ellos van a traer de regreso a Correa, que le van a sacar a Glass, es decir, viva la impunidad, y eso ya lo dijo claramente. Y yo como guayaquileña te puedo decir que me da vergüenza la cantidad de listas que se están utilizando en mi ciudad para taparles las fechorías a estos impresentables. Entonces, por supuesto, y también entiendo, porque yo también voté, Patricio, por un político que hoy lucha contra su gran legado de corrupción. Como buena guayaquileña también voté por Nebot y reconozco a quienes hayan votado por Correa y hoy entiendan que nos vieron la cara
y que es momento de decirles, hasta aquí me llegó. Hay una Entonces, cosa pasemos que, de ser electores de redes sociales a electores informados y con memoria. Andrea, los ecuatorianos entendemos que las Fuerzas Armadas tienen el deber fundamental de hacer una revisión y control de las fronteras. Entonces, si es que ellos no están cumpliendo con eso, hay un problema. Así es. La policía tiene que revisar todo lo que es la parte vial y la Armada el perfil costanero. ¿Cómo lograr que a partir de esta propuesta muy potente que hace Andrea González Nader se pueda reparar y se haga un país diferente, un país distinto, un país confiable, un país con esperanza? Ecuador hace 16 años era perfectible, pero lo que ha sucedido estos últimos 16 años hablan de un país irreconocible para aquellos que hemos nacido, crecido y camino al abismo. Y forjados aquí. Sí, y camino al abismo. Yo calculo que si nosotros no utilizamos estos últimos 10 años de bonanza petrolera para salir del subdesarrollo, entramos a la era minera con un país totalmente cooptado por narcos. ¿Cómo hacemos la parte económica para resolver el problema grave que tiene el Ecuador? Y déjame regresar a lo otro. A la Armada no solamente se le fue quitando todo durante 16 años. Recordemos cuando se le pasan a los gobiernos locales los proyectos de las ATM y todas estas múltiples cosas de tránsito que son el dolor de cabeza del ciudadano a pie, de la clase trabajadora, porque las multas los tienen hasta acá, cuando no tienen ni un arma para poder detener a un delincuente y nuestra policía ya no recibe los ingresos de las multas por el tema de la policía. Esto fue hecho. No, Ecuador nunca pudo haber sobrevivido durante 16 años con las alcaldías manejando el tránsito y dejando a sus anchas a los delincuentes sin el control policial que antes tenían en los carreteros. La eliminación de la defensa civil, todo esto fue pactado y el tema económico está arraigado en esta Constitución que considera como excepcional la inversión privada. Lo vivimos ahora en la crisis eléctrica. Cada 5 minutos tenían que ir a la asamblea a aprobar en cuánto la participación de la empresa privada podía apoyar en un estado totalmente de emergencia. Pero también se ha dado negligencias en el manejo de la crisis. Casos de corrupción escandalosísimos, donde lamentablemente una persona que quiere defender la participación de la empresa privada le hacen la vida imposible estas empresas privadas corruptas. El tema económico tiene directa vinculación con la participación de la empresa privada y una rearquitectura de la inversión directa, extranjera o local. Por supuesto, tenemos un decrecimiento de 0.4% o menos 0.4%. Si seguimos creciendo a 1% por año, en 100 años Ecuador llega a estar como Chile. Y esto estoy citando al economista Costa, que hace poco tuvo una intervención en Ecuavisa. ¿Cuáles son las medidas concretas que toma la presidenta González Nader? Nosotros hemos propuesto reducir 2 impuestos que nos parecen que fue exagerado en un año duro: el ISD y el ICD. El impuesto a salidas de divisas, que ahora en abril también se suma a los bienes de producción, ya no solamente a los bienes de capital. ¿Qué se logra con la reducción de esos 2 impuestos? Aire para el emprendedor. Nosotros no queremos un gobierno que le dé empleo a más del 50% de la población porque secuestras a la democracia. Queremos un gobierno que haga el ecosistema sano para que el emprendedor pueda cada vez dar más empleo. Y yo como gobierno recibir más impuestos. ¿Por qué? Porque hay mucho empleo en mi país. Es algo sencillo económicamente de entender, pero difícil de poner en práctica. Hay que saber cobrar los impuestos a los grandes deudores del Estado. Por supuesto que sí. Y no con leyes que están dirigidas a determinados grupos, dejar de lado el cobro oportuno de esos impuestos que están en la lista de los morosos. Por supuesto, y tenemos que entender, y esta es una campaña más educativa que electoral, digo yo, porque hay gente que aún se sorprende cuando tú dices el Estado tiene que vivir de los impuestos. Perdón, ¿quieren que el Estado viva del petróleo de todos los ecuatorianos y de la minería de todos los ecuatorianos? El ecuatoriano común lo que quiere es empleo y trabajo. Exactamente. El ecuatoriano común lo que quiere es herramientas para poder emprender. El ecuatoriano común quiere educarse, quiere salud pública pero de calidad. El ecuatoriano común quiere confiar en alguien. ¿Por qué confiar en Andrea González Nader? Yo nunca les voy a pedir el voto, sino que voten bien. ¿Por qué confiar en Andrea González Nader? Nosotros no le debemos nada a ningún grupo de corrupción, ni a ninguna mafia, ni a ningún grupo de interés turbio. Somos la clase trabajadora, vengo de la clase trabajadora y represento y creo firmemente que es la clase trabajadora la que va a salvar al país. Después de lo que yo viví hace ya 2 años, tengo la absoluta certeza de que la clase política no es que no nos va a llevar por ningún buen camino, sino que nos va a hundir. Si fuera por la clase política y por la esperanza que ellos nos dan, yo no estaría aquí.
Tengo la fe intacta en que cada ecuatoriano se va a personar de los últimos 10 años de bonanza petrolera y sentará en Carondelet quien invierta en tecnología agrícola y educación, porque son esos dos puntales los que nos van a sacar del subdesarrollo. Y esto no es la invención de Agua Tibia, lo dijo Bombita, vamos a sembrar el petróleo. ¿Qué hemos sembrado? Que de paso es uno de los gobernantes que más hizo en favor del Ecuador. Así es. Un hombre que efectivamente hablaba ya de sembrar el petróleo. Y ahora mi invitada de esta noche, Andrea González Nader, vuelve a tomar eso como un eje vertebrador de una política eficaz que nazca desde el agro. Así ¿Cómo es. hacerlo? Los números están ahí. El año pasado exportamos mayor cantidad de banano que de petróleo. Este año fue el camarón. El cacao está a 11.000 la tonelada. Ecuador siempre tuvo eso muy claro, por eso lo decía Bombita. No es cuestión, y es impresionante, tú vas a la feria de camaroneros de Ecuador, es la mejor feria del mundo. Y no es con ayuda del gobierno, es las a flores, pesar las del mejores, gobierno. las mejores, el Las café, rosas, el mejor. el cáñamo, el café, el cacao. Y todo esto es a pesar de los gobiernos, no con ayuda del gobierno. Mientras nuestros agricultores están quitándole a México el cacao, el ají, la pitahaya, nosotros no podemos ni siquiera invertir para que el pequeño y mediano agricultor tenga acceso a estos drones que hoy te miden milimétricamente cuánto NPK. ¿Cómo apoyar al sector primario de la economía, a la agricultura de manera eficaz? Tú tienes que entender que los últimos 10 años de bonanza petrolera no se pueden ir en el gasto rutinario del gobierno de turno. El gobierno tiene que tener un fondo de desarrollo que vaya dirigido absoluta y específicamente a tecnología agrícola y educación. Esto te va a generar impuestos para dar, sí, salud, bienestar, vivienda, calle, carretera, todo lo que tú quieras. Cuando el ecuatoriano de a pie entienda esto, ya no importa quién se siente en Carondelet. Y a eso venimos, a jalarle las orejas al ecuatoriano de la clase trabajadora. Me refiero cuando hablo de un gran acuerdo nacional en 3 o 4 puntos, donde todos estemos de acuerdo. Y todo lo demás ya está por fuera de eso, donde estemos en una línea concreta apoyando los puntos fundamentales. Así es. ¿Qué hacer en materia de salud y educación? Nosotros creemos que el Ministerio de Salud ha estado ausente durante los últimos 37 años. ¿Ausente? Y es porque yo tengo 37. Yo recuerdo con cariño, te diré que la última campaña del Ministerio de Educación, de Salud, perdón, que yo sentí fue la de Máximo, que era un tucancito que vino a hacer una campaña de vacunación. Descontando el tema del COVID, el Ministerio de Salud de este país no existe. Hay técnicos de salud graduándose en la universidad, listos para sacar la cantidad de metal pesado que tiene el agua que consume una población como Santa Rosa. En un minuto, ¿en educación qué? En educación nosotros tenemos 4 propuestas que son neurálgicas para la recuperación del tejido social, porque esto está conectado. Vamos a regresar obligatoriamente al bachillerato especializado. No pueden nuestros chicos estar de 15 a 16 años viendo las mismas materias. Si yo sobreviví a la universidad fue por 8 horas de química a la semana. Regresa a la defensa civil, porque ese chico que tal vez no encontraba su lugar en un mundo laboral normal, lo encontraba del lado de la fuerza, del voluntariado, Tercero, de ese liderazgo. Regresa a la premilitar obligatoria. Y entiendo que sea incómodo para aquellos jóvenes acomodados de la ciudad, pero esa puede ser la diferencia entre tener un descuartizador en un GDO o tener un militar del lado correcto de la historia. Y por último, pero no menos importante, las pasantías desde el colegio. Nuestros chicos ya están trabajando, pero para los GDOs los hemos convertido en unos inútiles, que sin estado papi y mami no sirven de nada. Y ellos sí pueden, porque yo los he visto, he sido profesora 7 años. Agradeciendo a la ingeniera Andrea González Nader por su presencia en el programa de esta noche, le dejo en el último minuto de Poder Ciudadano para que nos entregue un mensaje. Muchísimas gracias, Patricio. Esta historia se escribe con el arma más poderosa, y en esto cito a quien me acompañó en 2 campañas, la pluma, el bolígrafo, como decimos acá. Realmente somos nosotros quienes vamos a escribir la historia de este país y vivirla, después de escribirla con un voto. No podemos seguir dejando que sea la clase política cooptada por los dineros sucios del narcotráfico, el soborno, la minería ilegal, quienes sigan escribiendo la historia de este país mientras nosotros somos víctimas. Seamos electores informados y no de redes sociales. Nuestro futuro depende de eso. Muchísimas gracias. Agradezco a la candidata Andrea González Nader. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo jueves a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,